Buenas tardes, tutor Leo Rodrigo Gil Ospina. Mi nombre es Oscar Hernando Cuellar Briceño. A continuación voy a hacer mi presentación correspondiente al ACA de las aplicaciones de mi materia estadística descriptiva. Antes que nada, quiero pedirle excusas, de pronto no hice el trabajo grupal porque las personas en las cuales creé un grupo por WhatsApp nunca contestaron, nunca estuvieron y ahorita que me faltaba únicamente el video que los agregara, entonces no me pareció como válido, ¿verdad? Mi presentación de las aplicaciones de el ACA de estadística descriptiva. A continuación, la introducción que la estadística en mi carrera que estoy ejerciendo en estos momentos es administración de empresas. Entonces, la estadística descriptiva es una herramienta fundamental para la administración de empresas. ¿Por qué? Porque me permite analizar, comprender e interpretar datos para tomar decisiones acertadas, ¿verdad? La aplicación de esta me facilita a mí, como administrador de empresas, la planeación, el control y la optimización de recursos en los ámbitos empresariales, laborales y financieros para fortalecer la capacidad analítica de mi carrera como administrador y mejorar la eficiencia de la gestión empresarial. En este caso, aplicando las estadísticas descriptivas en el primer punto, una entidad bancaria líder en el sector de microfinanzas está planificando la introducción de un nuevo servicio de asesoría, ¿cierto? Nos dio unos datos de 80 microempresarios para analizar este tema, ¿no? Entonces yo cogí la tabla, a continuación hice la caracterización de la información. El tipo de variable analizada es discreta ordinal, la que yo escogí. ¿Para qué? Para que los datos que exprese mediante puntajes en una escala de 1 a 10, ¿cierto? Donde 1 que significa que no es muy bueno y 10 muy bueno. O sea, lo que dice aquí que cada valor representa un grado de aceptación específico, ordenado jerárquicamente, pero sin que las diferencias entre categorías sean necesariamente iguales, ¿cierto? El tamaño de la muestra, en este caso, fue de 80 microempresarios, lo que me permitió observar una representación adecuada del grupo encuestados, distribuidos equitativamente entre la zona norte y la zona sur de la ciudad de Montería. En el punto para el tratamiento, apliqué un análisis estadístico descriptivo para una variable discreta, ¿cierto? Que incluye la construcción de una tabla de distribución de frecuencias, la determinación de las medidas de posición como media, mediana y moda, y las medidas de dispersión como el rango, la varianza y la desviación estándar. Este análisis permite comprender de forma cuantitativa el comportamiento general de la opinión de los empresarios frente al servicio propuesto y nos facilitó una interpretación más clara de la tendencia de los datos obtenidos. Bueno, tutor, yo lo que hice aquí en este punto fue que cogí, ya anteriormente habiendo organizado los datos de los 80 microempresarios, organicé la tabla, pude sacar el puntaje de 1 a 10, le saqué la frecuencia absoluta, asimismo lo hice con la frecuencia relativa acumulada, ¿cierto? En la tabla de distribución de frecuencias me permitió observar cómo se comportaron los datos, ¿cierto? Obtenidos en el sondeo aplicado a los pequeños empresarios. Evidencié que los puntajes que más se concentraron en los puntos medios y altos de la escala principalmente fue entre 6 y 8, lo que me indicó que esto fue bueno, ¿sí? Estuvo bueno como frente a la encuesta, el servicio. Presentar 5 interpretaciones, entonces yo saqué mis interpretaciones frente a la encuesta de los 80 microempresarios. La primera fue que la mayoría de los empresarios dieron calificaciones, como decía anteriormente, entre 6 a 7, lo que me arrojó que fue buena la encuesta. Los valores más bajos sí fueron entre 3 y 4. Fueron pocos, lo que me indicó que muy pocos empresarios están en desacuerdo o quizás al menos están interesados. El promedio de las calificaciones fue de 6,4, lo que significa que la opinión general es positiva hacia el servicio, un poco más de la mitad. La moda, pues analizándola fue de 6, así que fue el puntaje más repetido, confirmando que la mayoría lo considera una buena idea. En general las respuestas, eh, en general las respuestas no están muy dispersas. Esto quiere decir que casi todos piensan parecidos, ¿sí? Y el servicio podría tener un éxito en el mercado.
Bueno, aquí hice la barra de frecuencias, aquí al lado hice la historia de puntajes, perdón, el histograma, ¿cierto? En la barra de frecuencia utilicé fue la frecuencia absoluta, los puntajes de 1 a 10. Aquí fue la frecuencia absoluta y el puntaje también. ¿Cómo hice esto? Pues la calculé e interpreté las medidas de posición, ¿cierto? Saqué la suma de todos los puntajes y lo dividí por el número de los datos por 80 personas de microempresario y esto me dio un valor de 6,38, que aquí lo especifico, la media fue de 6,4, ¿sí? La mediana, que cogí obviamente el número 6 porque me daban la mitad entre 40 al 6 y 41 al 6, entonces la mediana me arrojó 6. Y la moda, que fue el número que más se repitió entre los microempresarios, que fue el 6. Entonces saqué mis propias conclusiones, que quise que en general los empresarios calificaron el servicio como un nivel de aceptación medio alto, ¿sí? Después calculé e interpreté las medidas de dispersión, ¿cierto? Utilicé una fórmula de R máximo menos mínimo, que máximo era 9 menos 3 mínimo, esto me dio un total de 6. La varianza, ¿sí? Que nos dice cuánto se alejan los datos del promedio, en promedio. El valor calculado fue aproximadamente S al cuadrado, un igual de 1,16. En general, esto quiere decir, más al siguiente lo voy a decir, como un 1%, literal. Entonces, esto nos indica claramente que los puntajes no se alejan demasiado de los del promedio general, ¿sí? Lo que decía ahorita 1% es el tema de la desviación estándar, porque utilicé S igual a raíz cuadrada de 1,16, me dio igual 1,8. La diferencia es literal 1%. Para la solución, usar el tratado estadístico para una variable continua, ¿verdad? Entonces, en este punto, el otro ejercicio a continuación es que la Secretaría de Hacienda Municipal buscó como hacer un análisis desde que uno va y saca la ficha en lo del tema del impuesto predial, ¿sí? Sacar las estadísticas, nos arrojó usted 160 encuestados, está la tabla. Aquí hice la caracterización de la información, los datos fueron tomados durante 160 días, perdón, no 160 encuestados, y en la Secretaría de Hacienda Municipal, ¿cierto? Mide la duración total del proceso, desde que el usuario toma el turno, como decía, hasta que finaliza el pago. Es una variable continua porque los tiempos pueden tener valores diferentes dentro de un pago, de un rango, perdón. Bueno, aquí ya hice la tabla de distribución de frecuencias, las clases, nunca fue un número exacto, por eso está el rango como entre 41,0 sobre hasta 45, 45, 49, así sucesivamente, ¿cierto? La marca de la clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa en la tabla de distribución. Me muestra la tabla cómo se distribuyen los tiempos promedio de atención del trámite del impuesto predial en diferentes rangos. Observé que la mayoría de días los tiempos de atención estuvieron entre 55 y 65 minutos, lo que indica que ese es el intervalo más frecuente. Los valores más bajos y más altos, como los más cercanos a 40 y 75 minutos, se presentan con menor frecuencia, mostrando que son menos comunes entre el rango de 160, claro. En general, la distribución refleja que el servicio tiene un comportamiento bastante regular con la mayor concentración de datos en valores medios y pocas variaciones extremas. La mayoría de los tiempos de atención están entre 55 y 65 minutos, lo que muestra que el proceso normalmente tarda cerca aproximadamente de 1 hora. Hay pocos días con tiempos muy bajos, ¿sí? Los minutos más o menos oscilan entre 40 y 50 minutos, lo que me indicó que el servicio casi nunca es tan rápido en ese horario. También hay pocos días con tiempos altos, en esos días, perdón. También hay pocos días con tiempo alto entre 70 y 78 minutos, lo que quiere decir que el sistema casi nunca se demora más de lo normal. Y la media del tiempo está cerca de unos 60 minutos, 1 hora, lo que me confirma que ese es el promedio general del servicio. Y la distribución es bastante uniforme, sin muchos valores extremos, lo que sugiere que el sistema de gestión de filas mantiene una atención estable y controlada. Lo que hice fue graficar las frecuencias en una frecuencia absoluta con una frecuencia por usuarios atendidos por día y a continuación un polígono de frecuencia, ¿cierto?
Calculé, interpreté las medidas de posición, que dice que las medidas de posición sirven como para ubicar un valor o un grupo de datos, ¿sí? Dentro de un conjunto. Es decir, que me ayudan a saber cómo están distribuidos y en qué lugar está un dato comparado con los demás. El promedio o media de los tiempos de atención fue aproximadamente 60 minutos, ¿cierto? Como lo decía anteriormente. Entonces, lo que me muestra que en general ese es el tiempo que tarda el trámite en completarse, ¿sí? Como la media, 58,19 usuarios por día. La mediana es el valor que me queda justo en la mitad de los datos. Bueno, ya lo sabemos, ¿cierto? En este caso fue 59. La mediana 59. Y la moda, que es el que más se repite, fue 59 también, que fue lo que significó, según lo que analicé, que este número de usuarios fue el que más fue el común entre los registrados. Aquí lo que hice fue una desviación estándar que nos muestra qué tanto se alejan los tiempos de atención del promedio en general. En este caso fue aproximadamente 7,6 minutos, lo que significa que los tiempos varían solo un poco alrededor de la media de los 58,2 minutos, ¿cierto? Esto me indicó que el servicio es bastante estable, pues no hay grandes diferencias entre un día y otro. La varianza, que es la desviación estándar elevada al cuadrado, fue de 58,1 y el rango promedio, ¿cierto? En este tiempo fue mínimo 41 minutos y el máximo 78 minutos, dando un rango de 37 minutos. Esto quiere decir que entre el día más rápido y el día más lento la diferencia fue 37 minutos. En conjunto, las medidas de dispersión muestran que el sistema de gestión de filas mantiene un buen nivel de consistencia en los tiempos de atención, ¿sí? O sea, estuvo entre los 37, la mitad. Aunque existen pequeñas diferencias entre algunos días, la mayoría de los registros se concentran cerca del promedio, lo que indica que el servicio funciona con eficacia y regularidad. Bueno, profe, las conclusiones mías fue que en el primer caso, donde dice lo del tema de la variable discreta, el análisis de los niveles de aceptación de un servicio bancario mostró una alta concentración de respuestas positivas, lo que sugiere una viabilidad comercial favorable para la implementación del producto. En el segundo caso, fue una variable continua, ¿cierto? Los resultados evidenciaron una tendencia estable en la atención de usuarios con un promedio cercano a los 60 servicios por día y baja dispersión, lo cual refleja eficiencia operativa y control en los procesos de atención, ¿cierto? Otra conclusión que pude ver fue que las medidas de tendencia central y dispersión permitieron identificar la estabilidad de los datos, la existencia de patrones predecibles, fundamentales para que podamos establecer estándares de desempeño y metas administrativas realistas, ¿cierto? Bueno, y finalmente pues concluí que el uso de métodos estadísticos fortalecen la capacidad analítica del administrador de empresa, porque mire todos los puntos que pude arrojar de las encuestas, o sea, muy favorable para uno poder tener este tipo de datos, hacerlos en un tipo de frecuencias y que ellos a su vez me arrojen unos datos exactos y yo tener esto para mi conocimiento, ¿cierto? Entonces pude evidenciar con base en esto la evidencia numérica, optimizar los recursos humanos, financieros y tecnológicos de una organización. Estos fueron los tipos de referencias bibliográficas que los saqué en el tema de los libros, la biblioteca virtual, en los temas 4 o 5 más o menos. Estuve ahí como leyendo, buscando, empapando. Muchas gracias, profesor, muy formal.